Buenas tardes para todos, noches para algunos. Espero que a pesar de todo se encuentren bien, y bien es estar en la posibilidad al menos de realizar actividades como estas y de tener el deseo de avanzar en la comprensión de lo que nos sucede. Creo que en esta época va comenzando a ser difícil, inclusive hechos como este. Lo primero que quiero precisar es que voy a dedicar casi toda la reunión al examen de la situación social de Colombia, o a continuar el examen de la situación social colombiana, y voy a hacerlo bajo el mismo formato que utilizamos en la última ocasión. Es decir, voy a plantear inicialmente algunas ideas, unas 4 o 5 ideas básicas, para lanzar la conversación, y posteriormente les daré la palabra a quienes quieran participar para que tengamos una conversación que quizás pueda resultar tan fructífera como la que tuvimos en la última oportunidad. He recibido mensajes de diversas personas en los que han aplaudido la idea de que dialoguemos y que le demos espacio a otras voces. De manera que espero que ustedes tomen la palabra a partir del momento en el cual la ceda, y que quizás puedan ir preparando algunas intervenciones. Desde luego, me pareció que probablemente debería hablar también del coloquio al cual probablemente ustedes asistieron, al menos la mayoría, y los que no pudieron asistir podrán ver la grabación que Jader o Raquel, no sé quién de los dos, les estaban poniendo en el chat de esta reunión. El coloquio se desarrolló, pues, como quizás lo recuerden, el jueves 27 de mayo, y creo que es altamente recomendable que puedan oírlo quienes no tuvieron ocasión de asistir, pues creo que se expusieron tesis importantes de diferente estilo sobre la pandemia, lo cual ya en sí mismo es importante, pero también lo fue la puesta en acto que hubo de un panel constituido esencialmente por mujeres, todas ellas con cosas que decir y con contribuciones muy importantes, lo cual dejó muy en claro que cada vez más la voz femenina, la voz que se toma desde una posición femenina, tiene una cierta frescura y una cierta capacidad de producir efectos distintos en la transmisión. Hubo señalamientos en ese sentido importantes de parte de las participantes en el panel, con relación inclusive a lo que significa la posición femenina cuando se está al frente de un Estado, por ejemplo, en el que se diferenció, por ejemplo, cómo no se trata de simplemente del ejercicio del poder, sino de el acoger
la palabra de otros, cosa que se ve en lugares como Nueva Zelanda o como Estonia o como algunos otros países del mundo que hoy están liderados por mujeres y quienes hacen de la posición femenina una, lo que yo llamaría que inclusive una esperanza para la humanidad. Eso me parece importante y por esta razón les recomiendo vivamente, quienes no hayan tenido la posibilidad de escuchar el coloquio, de hacerlo. Pero bien, nuestro tema de hoy es la situación social en Colombia. Situación que sin duda alguna no solamente está produciendo un remesón en diferentes campos de la vida social colombiana, sino que tendrá consecuencias diversas en la dinámica social de nuestro país, consecuencias que son algo más que, creo yo, inmediatas, y por lo cual creo que en esa perspectiva vale la pena que intentemos reflexionar un poco sobre eso. Considero que no es impropio, para situarnos un poco mejor frente a la situación colombiana, recordarles algo que me parece que es importante, porque es un referente empírico notable a mi juicio, y es lo sucedido en estallidos sociales semejantes en países vecinos al nuestro. Me refiero en particular a lo sucedido en el Ecuador y en Chile, donde, como todos sabrán, hubo recientemente estallidos sociales de características comparables, sobre todo el de Chile, con el de Colombia, y los cuales tuvieron desenlaces y consecuencias que podríamos llamar inclusive opuestas. Esto plantea pues ya inclusive una cuestión que quiero poner de presente, y es que efectivamente no hay una sola salida a una situación de un estallido social. Y por eso creo que es importante intentar reflexionar sobre ello y quizás en ese sentido contribuir a que algunas de estas ideas ojalá pasen más allá de nuestro ámbito. Sabrán ustedes que, por ejemplo, el Ecuador, después de su estallido social, terminó por, en un proceso, abrir un proceso electoral un poco confuso por distintas situaciones, que terminó llevando al poder un hombre que no promete nada bueno. Hay que recordar que el Ecuador es un país que hizo parte con Colombia y con Venezuela y con Panamá de lo que se conoció como la Gran Colombia, y que en ese sentido basta pensar en ese hecho para saber que tenemos una historia prácticamente común, tenemos una situación cultural en muchos puntos semejantes, tenemos una situación social y económica que tiene semejanzas igualmente. Es decir, que en el Ecuador hay un pedazo de nuestra historia que ya vivió esta situación y que tuvo un desenlace, que sin duda alguna no es nada prometedor. No solamente porque
El, el presidente que eligieron ha demostrado ser un hombre simplemente hábil para los negocios, pero bastante torpe en su política, y no solamente por ser un hombre de derecha, sino por otras razones, sino también porque ya electo, lo primero que se le ocurrió fue venir a pedirle auxilio a Duque, con lo cual hace una demostración bastante elocuente de cuál es su perspectiva frente a su gobierno. Consigno solamente este hecho, que naturalmente admitiría un análisis muchísimo más extenso, para mostrar que una situación como la que estamos viviendo puede desembocar en soluciones que podríamos calificar de indeseables. Pero dije que también convendría tener en cuenta como un referente para pensar nuestra situación el estallido social que se produjo en Chile, país que ciertamente tiene algunas diferencias tanto históricas como culturales con Colombia, pero también que tiene muchos elementos en común con nuestra sociedad en muy diversos planos. Como ustedes saben, el estallido social que se produjo en Chile fue básicamente el producto del reconocimiento de los abusos del poder por las castas dirigentes. En Chile, como igualmente sucede en Colombia, si algo es dominante, es la gran inequidad social, en donde hay un sector con una gran riqueza económica y con, digamos, acceso a los beneficios de las sociedades de una manera más o menos generosa, pero son élites sociales que excluyen a una parte de la población de una manera muy radical, y que es esa inequidad social la que efectivamente produjo en gran medida el estallido que se produjo, en la medida en que bastó que se llenara la taza, por decirlo de esa manera, con una medida del gobierno de Santiago en alzar las tarifas del transporte público y particularmente del metro, para que la juventud especialmente se sintiera asaltada en sus intereses más inmediatos y se lanzara a la protesta, que lentamente fue cobrando una tal significación que desembocó, gracias a hechos que tendríamos que meditar, desembocó en obligar al gobierno a producir una convocatoria de una reforma de la constitución del país, en la cual, como ustedes saben, para la cual ya se produjeron unas elecciones en las cuales salieron triunfantes sectores de la sociedad que nunca se habían expresado. Eso abre ciertas esperanzas por cuanto permiten pensar que un movimiento social de esas proporciones, como el que hubo en Chile y que recorrió ese largo país de norte a sur, y no solamente las capitales, sino en las cuales las provincias tuvieron también un papel importante que jugar en el movimiento, produjo pues una salida de este tipo que hoy miramos con verdadera expectativa y con la posibilidad de pensar que se dará un nuevo pacto social de características seguramente menos injustas de las que actualmente reinan en Chile.
Así pues que si nos referimos a dos situaciones de ese tipo, como las de Chile y del Ecuador, esto nos permite pensar que este tipo de situaciones como las que vivimos en Colombia pueden tener salidas heterogéneas y diversas. Y que ello depende en una parte significativa de los actores que están en juego, de cómo utilizan las fuerzas que eventualmente estén participando en este movimiento y que en ese orden de ideas estamos ante la cierta obligación de pensar cómo hacer que el movimiento social tenga un desenlace que pueda ser afortunado para nuestra historia. Con esto quiero decir que, tal como por ejemplo Lacan o el psicoanálisis en general lo considera, la historia ni de los individuos ni de los pueblos está escrita de antemano. Y que en ese sentido los pueblos y los individuos tienen responsabilidades frente a su propia historia y que frente a ellos es posible realizar acciones. Esto plantea la pregunta de si efectivamente es posible incidir en un movimiento como este. Y de ser posible, ¿qué sería necesario que se produjera para que ello fuera posible? Yo me pregunto si podemos incidir de alguna manera en el curso de una historia, de la historia de un país que parecería estar poseída o poseído ese país, poseído por la tragedia, por la infamia y por la desgracia, como si en nuestra historia hubiésemos sido preñados por el demonio. Es un algo que vale la pena considerar, puesto que a pesar de esfuerzos importantes que se han hecho por corregir la historia nuestra, siempre surgen asuntos monstruosos en ella, de los cuales todos tenemos referentes de muy diverso índole. Intentemos decir algo desde esta modestísima tribuna y quizás, tal vez, podamos hacer correr la voz de algunas de las ideas que aquí pudiéramos acaso expresar y que de esa manera tal vez pudiéramos proponer algún elemento que contribuya a corregir ese sino trágico que nos define. En ese sentido voy a proponer algunas ideas para que las discutamos. Y desde ya me disculpo con varias de las personas que me han escrito en este interregno proponiéndome preguntas o temas diversos para ser tratados, que solamente de una manera global tal vez vaya a referirme a ellos. En primer lugar, en ese sentido, quisiera referirme a algo que quizás pueda parecer obvio, pero que de ninguna manera creo que es inoportuno considerarlo. Pienso que tal vez todos aquí en esta sala puedan estar de acuerdo en una tesis, y es que sin una política, un movimiento social
está expuesto al desastre. Y está expuesto al desastre porque se da la afirmación probablemente de las tendencias a la repetición y a la degradación que generalmente acompañan movimientos que carecen de una política. Y es ello lo que hace necesario que exista una política y que esa política, en lo posible, sea una. Creo que uno de los graves problemas que registra, a mi modo de ver, el movimiento que actualmente hay en Colombia es que el mismo carece de una política. O mejor, que quizás tiene muchas políticas, políticas en general elementales, o muchas de ellas por lo menos elementales, dispersas y con el ánimo, en algunos casos, de mantener sus islotes protegidos de la posibilidad de sumarse a un compromiso común. Eso me parece algo grave para una situación como la que vivimos. Y creo que hay que hacer el esfuerzo por intentar reflexionar al respecto. El psicoanálisis, especialmente a partir de Freud ya, pero con algunas precisiones importantes desarrolladas por Lacan y por Miller, ha puesto de presente la significación de lo uno y una dialéctica específica que en la vida colectiva se produce y es lo que se conoce con el nombre de la dialéctica entre lo uno y lo múltiple. Es este un gran tema y un tema al cual ya me he referido más o menos de lado algunas veces, pero que creo que es oportuno invocarlo en este contexto. Porque lo uno y lo múltiple constituye un factor importante tanto en la vida de los movimientos sociales como en la vida de las colectividades y en la vida en general, inclusive de los pueblos. Soy yo quien lo digo y quien subrayo este punto, que si bien en este lenguaje parecería ser algo un poco extraño, pero hay que decir que hay una, digamos, enorme tradición y una tradición noble que se ha desarrollado desde los griegos hasta nuestros días para situar cómo lo uno y lo múltiple trabaja y se desarrolla como un factor fundamental para ser entendido en la dinámica de los pueblos, de las colectividades y de los movimientos sociales. Voy a decirlo de una manera simple, voy a decir de una manera simple algo relativo a este punto. Sin una política, sin una política que reúna, que convoque y que oriente lo múltiple, que oriente las múltiples singularidades que existen, por ejemplo, en un movimiento social,
lo que se produce, insisto en ello, es la dispersión y en nuestro caso la posibilidad de que aquel que sí tenga una política haga jugar en su favor el destino de un movimiento. Porque hay que decirlo, que si bien los actores principales de la protesta social en Colombia, algunos de ellos seguramente tienen una política, está la heterogeneidad de fuerzas y de dispersión que existe, que contrasta visiblemente con lo que sucede en lo que podríamos llamar el campo contrario, aquel al cual la protesta está básicamente dirigida, el cual sí posee una política y por lo tanto que estamos al menos en la obligación de saberlo, que ésta sí existe. Y ello hace, desde luego, necesario que tengamos que definir los elementos de una política. Hay que decir que una política parte de algo que podríamos llamar supuestos, aún en algunos casos de principios. Y esos supuestos, que siempre son posibles de ser reconocidos, en el caso, por ejemplo, de el lado opuesto, el campo opuesto al de la protesta social, esos supuestos son claros. Podríamos decir que básicamente es la defensa del statu quo, la defensa de que nada pase en las sociedades para poder, en ese sentido, continuar con los privilegios y con los efectos que disponer del poder les dispensan. Ello se defiende a nombre, supuestamente, de ciertos valores sociales que inclusive adquieren nombres que podríamos someter a discusión, como por ejemplo son el de la defensa de la libertad de libre empresa, o como la defensa de la propiedad privada, o como la defensa del funcionamiento de la maquinaria socioeconómica de un país. Esos son supuestos que pienso que justamente el movimiento social, implícita o explícitamente, está interrogando, pero que no basta simplemente con interrogarlos. Hay mucho para decir sobre la significación de los supuestos en una política, pero digamos que son ellos, en gran parte, lo que le dan un fundamento a la acción. Y convendría en ese sentido saber si los supuestos de la protesta social pueden inscribirse dentro de una política que efectivamente haga de ellos algo que podríamos decir una posibilidad real en la vida política. Ello dependerá, pues, de que se construya o se defina al menos los lineamientos básicos de esa política y que haya posibilidad efectivamente de hacerla explícita de manera clara y precisa, que solamente algunas voces lo hacen. Pero una política no solamente la constituye eso,
sino que una política también la constituyen los medios que se dispongan, las formas de utilizar esos medios, que dependen de las posiciones que se adopten, circunstancial, táctica o estratégicamente, ante sí y ante el otro, y que permitan en ese sentido construir objetivos que, para el caso de un movimiento de las proporciones que tenemos, tienen que ser objetivos que de alguna manera sean claros y susceptibles de ser aceptados por muchos. Yo lamento decir lo siguiente. A mí me parece que, salvo el comité de paro y quizás algunos movimientos y organizaciones sociales que participan en esta protesta social, salvo ellos, el resto de las fuerzas que participan en esta tormenta que vivimos, no parecen tener precisados la posibilidad de organizar efectivamente una política. Hay una tal dispersión de fuerzas que podría afirmarse que no prima lo uno sino lo múltiple. Y es que lo múltiple en su diversidad, si bien puede revelar virtudes importantes, porque tiene una cierta capacidad de acción mayor que si está ligada a una política común con otros, también está expuesta, digo, a que sean, por ejemplo, utilizadas esas fuerzas por movimientos oscuros que también están participando en nuestro caso y que están dañando de diversas maneras las posibilidades que se abren con relación a la protesta social que a buena hora emergió en este país. Yo quisiera hacer una anotación que puede ser un poco antipática, pero que a mí me parece que es necesario indicarla. En el pliego que se ha expuesto por el comité de paro, figuran 38 objetivos, o 30 y pico, no sé si la cifra es exacta, pero está alrededor de eso, objetivos de este movimiento. Yo lo podría decir de una manera más severa, pero no creo que eso sea una posibilidad de construir una política, sino una muestra de debilidad. Y una muestra de debilidad porque efectivamente ello indica que se está intentando darle curso a diversos discursos contradictorios bajo la idea de incluir muchos objetivos sin que haya primero una orientación. Yo lo observo con relación, y quizás yo no esté suficientemente informado de lo que pasa en el comité de paro, pero lo observo cuando oigo que el pliego que se está presentando en las mesas de negociación presentan 38 objetivos, ante lo cual naturalmente se le sirve al campo opuesto una bandeja, en bandeja de plata, la posibilidad de cerrarse ante la negociación. Subrayo que en el movimiento social que vivimos participan fuerzas muy heterogéneas y que esas fuerzas heterogéneas, entre esas fuerzas heterogéneas, por molesto que sea reconocerlo,
está jugando un papel, y un papel significativo, también la delincuencia. Colombia está atravesada desde la punta de su cabeza hasta sus extremidades inferiores, está atravesada por la delincuencia. Y sabemos que existen delincuentes de todos los estilos en nuestra sociedad, más o menos organizados, unos más que otros. Es decir, que los carteles, por ejemplo, como los de La Toga o los de Odebrecht o muchos otros de esos, son verdaderas mafias que tienen tomados sectores de la vida económica y social del país. Pero también existen formas de delincuencia que atraviesan todos los niveles sociales de nuestra sociedad. Yo no creo que, por ejemplo, sea por casualidad que haya tanta dificultad para tener tranquilidad en cualquier lugar sin temer que puede ser alguien robado, atracado, herido, aún asesinado por situaciones triviales. Hay delincuencia, pues, desde los presidentes de las, o algunos presidentes por lo menos, de asociaciones gremiales, pasando por políticos de todas las esferas, políticos nacionales, regionales o de pueblo, en donde efectivamente se crean igualmente esas pequeñas mafias que exprimen los presupuestos locales y que atracan efectivamente a las sociedades por todas partes. Y existen desde las bandas de sicarios, y existen los traficantes de drogas, y existen las casas de distribución de drogas y los microtraficantes, y existen los paramilitares, y existen todo tipo de delincuentes en este país. Y lo grave de ello es que algunos de ellos tienen las manos metidas, sus sucias e inmundas manos metidas en el movimiento social. Yo no soy de la idea de que aquí hay una conspiración para dañar el movimiento social en forma absoluta. Creo que hay esfuerzos por dañarlo, pero en esos esfuerzos por dañarlo participan otras fuerzas que espontáneamente se les ha permitido que tengan un escenario en el cual actuar, que por ejemplo asesinen policías también para poder en ese sentido delinquir más fácilmente, destruyendo los CAI y otras cosas que están en el Estado. Y no hay una voz en la protesta social que condene eso. Y eso me parece que es grave, porque hay que decirlo, que la singularidad también es el lugar para lo ruin y para lo abyecto. Creo que esa singularidad que se expresa en lo múltiple la podemos pensar también desde cada sujeto. Y nadie está exento de culpa cuando se piensa de esa manera. Así pues que creo que habría que comenzar por diseñar una política que en ese sentido conciba que un movimiento social debe tener objetivos claros y utilización de sus medios en circunstancias precisas. Yo, por ejemplo, estoy seguro que sin algunos actos violentos que han sucedido en este movimiento social, por ejemplo, la reforma tributaria no se hubiera producido, no se hubiera caído. Me parece, por ejemplo,
que si todas las marchas hubieran sido pacíficas. Este gobierno es hábil para hacer palabrerías inútiles, para ocultar qué sucede en realidad en una sociedad. Y en ese sentido existe la imposibilidad o la dificultad de que eso haya sido dicho claramente, una condena a ese tipo de acciones que pienso que le habría hecho bien en un momento determinado al movimiento social. Yo me temo que si siguen las cosas como están evolucionando, podríamos dar una ocasión propicia para que la autocracia se imponga en este país. Hemos visto, por ejemplo, recientemente, que se han comenzado a producir marchas que protestan contra la protesta, lo cual nos revela que del otro lado de la protesta hay organización, que hay organización y capacidad de movilización, y que hay fuerzas, medios y recursos para producir efectos en la sociedad. Yo, por ejemplo, quiero indicar que una encuesta del mes de junio, que me pareció que era posible de ser tomada en serio, mostró un hecho significativo recientemente. Y es que al ser consultada una muestra social relativamente grande acerca de su simpatía o su rechazo a la protesta social, arrojó en junio como resultado que el 55% de los colombianos apoyan la protesta social, contra más o menos el 30% que la rechaza. Esto es para tomarlo en serio a mi juicio, porque si se compara con lo que pasó, por ejemplo, en el mes de mayo o en el mes de abril, lo que estamos viendo es una declinación del apoyo colectivo a la protesta. Y esto puede ser grave que suceda. Y no voy a entrar en un análisis de todo lo que está produciendo ese declinamiento del apoyo colectivo a la protesta, pero me parece que es un punto para tener en cuenta y para ser considerado. Estoy convencido de que esas cifras es necesario que las tengamos en cuenta porque muestran efectivamente de que el movimiento tiene, a mi juicio, una política débil, si es que la tiene. Y que lo es porque incluso, a mi juicio, los mejores y quienes tienen una organización mayor, como es el Comité de Paro, se mueven entre varios discursos. Y se mueven entre varios discursos frente a otro discurso que es el del campo que podríamos llamar hoy dominante y que defiende el statu quo, que cuando se mueve entre varios discursos sabe bien que lo hace por razones tácticas o estratégicas y no por otro tipo de razones. Yo pienso, por ejemplo, que cuando este gobierno o estos señores que detentan el poder en nuestro país hablan de derechos humanos o hablan de equidad o hablan de justicia, lo hacen por razones tácticas o estratégicas, como cartas de negociación, en especial ante situaciones coyunturales o ante la comunidad internacional, pero no
porque crean en ese discurso. Su discurso tiene una cierta unidad y eso les da una fortaleza. Y es necesario decir esto, a mi juicio, pero lo someto a su discusión y a sus consideraciones, porque me parece que esto es indispensable que sea tenido en cuenta en esta situación. He hablado de debilidad y al hablar de debilidad podría intentar hablar de lo que ello significa, que hace parte, como ustedes lo saben, por ejemplo, de lo que Miller llamó la trilogía de hierro. La debilidad que Miller con mucha precisión llamó también como el engaño de lo posible. Estar engañado de lo posible. Tenemos que hay la posibilidad de que produzcamos efectos positivos a partir de este movimiento en la sociedad. Pero da la impresión de que para algunos eso posible es más fácil de lograr de lo que parece. Y es allí donde radica su debilidad también. Y al hablar de esto quiero decir que estoy pensando en la trilogía de hierro, porque es que la trilogía de hierro no simplemente es un instrumento para pensar la práctica analítica o un instrumento para pensar determinados problemas de la subjetividad humana, sino que también, a mi juicio, es una herramienta para pensar la política. Porque en la política existe a menudo la debilidad por las razones que he dicho, pero también existe el delirio. Y el delirio procede de múltiples fuentes. El delirio procede, en muchos casos, de confundir los ideales con lo real. Y cuando se confunden los ideales con lo real, lo que sigue es el fracaso, la frustración o la impotencia. Y creo que ese tipo de situaciones es necesario que las pensemos en este contexto. Podríamos hablar largamente acerca de esto y no voy a extenderme más en mi comentario porque quiero escucharlos a ustedes y seguramente todos los asistentes querrán escuchar también otras voces. Y entonces voy a pedirle particularmente a Jader que maneje la entrega de la palabra a quienes lo desean, que será de la misma manera en el botón reacciones, donde existe el botón que se llama levantar la mano, que lo aprieten para pedir la palabra. Y ya veo que hay una voz que es la de Mario Elkin que quiere iniciar su intervención. Gracias, Mario, y te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. En estos días estaba releyendo el texto de Lacan de Introducción a las funciones del psicoanálisis en criminología. Y ahí hay una tesis muy interesante. Se sugiere que cada sociedad crea su criminal. Y eso querría decir, si uno extreme el argumento, que para saber de una sociedad hay que ocuparse más de sus criminales que de sus ciudadanos ejemplares. Y en ese sentido, ya tratando de aplicarlo a nuestra situación, que creo que tú ilustras muy bien desde el punto de vista político, social, trayendo además elementos desde la exposición que vienes coherentemente desarrollando desde hace mucho tiempo de la trilogía de hierro. Pero desde ese otro punto de vista que me hizo pensar, que me detonó la reflexión,
Yo creo que la situación hoy, según nuestros criminales, que yo definiría como genocidas al servicio del neoliberalismo, nos haría entender, en primer lugar, ¿por qué digo genocidas? Porque estamos hablando de enormes escalas de crímenes elevados a una dimensión industrial. Los falsos positivos, 6.402 comprobados, más los otros que no se pudieron comprobar, nos habla de un genocidio y nos habla también de una dimensión industrial. Lo mismo que el exterminio sistemático de la UP, y uno puede, sin ir más atrás, mostrar cifras como tan aterradoras como las que estamos viviendo, 50 o más estudiantes asesinados, desarmados, más de 400 desaparecidos, más de 30 violaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una escala de genocidio. ¿Y a quién beneficia todo esto? En el fondo, beneficia al modelo neoliberal y a aquellos que, por todo lo que tú has dicho, por la corrupción, por el desplazamiento y, digamos, la rapacidad de las tierras, por la apertura de nuestras economías, de nuestros recursos al capital extranjero, ellos son los que se benefician y polarizan. Entonces, la sociedad, en una minoría que obtiene el 90% de los recursos y una mayoría que entonces cada vez se ve más pauperizada y que, desafiando incluso el mayor pico de la pandemia, entonces sale a protestar. Y la respuesta no es ni el diálogo, no es la conciliación, no es la negociación local, sino la represión, y de manera contundente. Eso quiere decir que va de la mano la represión y el neoliberalismo, es la respuesta. Y los ejemplos que tú traes de los otros países tienden como a confirmarlo. Creo que ese también podría ser un elemento para contribuir a nuestra reflexión. Gracias, Juan. Muchas gracias, Mario. Te agradezco muchísimo tu intervención. No sé si hay otras personas que tienen interés en tomar la palabra. Te pido, Mario, que bajes la manito. Quienes quisieran intervenir, pidan la Juan, palabra. no encontré la manito, pero sí Bueno, encontré la voz. ánimo, ánimo, Luz, te escuchamos. Es que, y la intervención de Mario también, gracias. Pero la parte final, Juan, la cerraste como muy rápido y me gustaría una palabrita más cuando se confunde el ideal con lo real, ¿sí? Ampliar un poquitico ese que ya cerraste ahí, pero sí me parece como poder tener más claridad de eso que nombraste. Por favor, sí, gracias. Claro. Te responderé, Luz, que me parece muy importante ese punto, que es uno de los puntos que Miller aborda especialmente en la conferencia donde introduce la trilogía de hierro, pero voy a permitir, antes de referirme a esto, darle la palabra a otro, si te parece, Luz, y te Sí, respondo. claro, listo. Ok. ¿Hay algunas otras personas que quisieran referirse a lo que hemos expuesto en forma general? Creo que Me pasó lo mismo. A Juan, me ver, pasó lo mismo. Es que uno no encuentra la mano. Mentira, ya sí la encontré. ok, Javier. Adelante, Mono, te oímos. No, pues yo creo que la intervención de Mario Elkin me parece que aclara mucho por donde yo también quería empezar. Y me parece
supremamente clave, como yo me estoy viendo como más raro aquí. No, como muy claro el asunto de conocer nuestros criminales para saber también de qué se trata. Y es que hay un trabajo de Luis Jorge Garay y otro equipo, él es economista, que se llama La toma mafiosa del Estado. Inclusive es una teoría como de sociología política que surge con la caída del muro, con el fin de la Guerra Fría y con la caída pues del socialismo burocrático de Estado de la Unión Soviética. Y que cuando se desploma ese gobierno soviético, ¿qué pasó? Pues de lo cual es producto, por ejemplo, Putin y toda la gente que allí gobierna y que se enriqueció. Pero entonces, adaptada a Colombia, ese trabajo es bien interesante para uno comprender también como la situación social de la que se trata. Pues porque estamos hablando de estos últimos 60 años y de los últimos 40 y de esta última negociación, uno se queda aterrado. Por ejemplo, hay otro trabajo que es de Oxfam, en el que nos muestran la concentración de la tierra en Colombia y lo que significaría ni siquiera pues esa reforma que se acordó en los acuerdos de paz toca a esas familias que concentran, digamos, la mayoría de la tierra. Inclusive, pues hay una forma de medir eso que se llama unidades productivas agrícolas. El 1% de las unidades productivas agrícolas acaparan el 73.78% de las tierras productivas del país. Y eso que no incluye pues los territorios indígenas. Y si miramos las tales unidades productivas mayores de 2.000 hectáreas, encontramos que representan el 0.1 del total. Son 2.362 explotaciones que tienen un promedio de 18.000 hectáreas. De eso estamos hablando. Y ocupan casi el 60% pues, de todo. Estamos hablando del último censo rural, del último censo, en el que inclusive hubo que exigir que censaran de manera clara al campesinado, porque eso ni siquiera aparecía en los propósitos de ese censo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me parece que esos datos dan cuenta el acuerdo de paz, inclusive habla de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y unas 7 millones más para formalizar, que no es más que dar título a los campesinos que ya la tienen, que ya la poseen, que la han colonizado, y devolver a los desplazados tierras robadas. Cuando hablamos de tierras robadas se habla de casi 10 millones de hectáreas, se habla de más de 7 millones de desplazados internos, y la diáspora colombiana es expresión también de este conflicto. Pero entonces yo quería meterme por ahí porque también uno podría hablar hoy más claramente de un narcoestado. Y yo creo que hay unos hechos de la coyuntura, como el piloto esposo de la Azcárate, del Centro Democrático, la famosa humorista y youtuber esta, que inclusive ya se fue para Miami, pero si uno relaciona a este señor con todos los pilotos amigos del presidente, de ese círculo cerrado, y encuentra que este es el 40º vuelo de esa avioneta que sale del aeropuerto auxiliar de Bogotá. Y cuando tenemos la cifra de que Colombia exporta el 70% de la cocaína que se consume en el norte, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Entonces yo sí creo que esa perspectiva que nos plantea Mario Elkin es bien interesante, pero dejo eso ahí como para saber entonces este estallido, por qué tiene semejantes protagonismos, qué es lo que pasa, y en estos días, pues, después de esa tesis de la revolución molecular disipada, me volví a leer a Guattari con ese texto de la revolución molecular. Guattari fue psicoanalizado por Lacan, ¿no? Sí, Y sí. es un crítico, pues, pero bueno, es bien interesante saber. Y me leí otra vez las 3 ecologías y uno encuentra ahí asombrosamente la enunciación de lo que está pasando. Él anuncia el protagonismo de las juventudes, él anuncia una crisis, él le dice capitalismo
mundial integrado, y anuncia que las mujeres, que los pueblos originarios, o pues él les dice de distintas maneras, él conoció mucho a Brasil, y las juventudes iban a producir estos estallidos. Ahí la incertidumbre la pones tú pues en ese lugar, y eso es lo que a uno le preocupa, de para dónde va y cuál es el resultado, por la contrastación que haces entre Ecuador y Chile. Chile desembocó en una reforma constitucional que va a dar al traste con la reforma hecha, con la constitución hecha bajo dictadura. Aquí a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y para redondear, porque sé que ya llevo mucho tiempo, pues es una sola cosa. A mí no me preocupa tanto, o yo quisiera cuestionar y ahondar en aquello de la política única. Es que los partidos tradicionales de izquierda y de derecha nunca van a comprender a estos muchachos que están en la primera línea. Ese diálogo es un diálogo como imposible. Yo recomiendo ver una entrevista que Ariel Ávila hizo con la primera línea, que está pues en YouTube. Pues que se puede ver, pues Ariel Ávila. Sí, sí, ¿qué es lo que llama Ariel Ávila la primera línea? Los muchachos que están en los puntos de resistencia, desde en Bogotá, que están en Los Héroes, o que están en todos los puntos de resistencia, en Puerto Resistencia, en Siloé, en todos los barrios, y la primera línea se constituye con los muchachos que además son atendidos por el barrio, por la vecindad, les llega alimento del campo, y se empiezan a coordinar desde que, o sea, no nacen, la primera línea nace en el movimiento y se coordina en el movimiento, y hoy tiene algún nivel de estructura y de coordinación. Pero si tú les preguntas por su política, ellos dicen, no, es que la cosa es muy sencilla, es que nosotros estamos peleando contra la corrupción, por la dignidad. Es que nosotros queremos estudiar. Y cuando tú ya vas a mirar la primera línea en su composición, son muchachos tecnólogos, son universitarios sin empleo, lógicamente, sin oficio, sin trabajo, sin ingreso. Y son muchachos mamados de que con esta idea de persecución policial, porque con esta política antidrogas, el enemigo es el microtráfico y el consumidor, inclusive popular, porque el consumidor de droga de otras esferas, la policía ni lo detecta. Entonces ellos están cansados de jugar, digamos, con la policía al escondido, pues todos los días en los barrios. Entonces hoy están agrupados en los puntos de resistencia, pero bueno, habría que hablar mucho de qué significan los puntos, la primera línea, los puntos de resistencia, que inclusive los muchachos están en un cierto repliegue hoy. Y cuando les preguntan por el Comité del Paro, ellos dicen, no, es que esa gente no nos representa. Ellos ni siquiera han venido aquí, porque son casi todos, inclusive mestizos tirando a blancos, son todos sindicalistas, son todos de partidos políticos supremamente formalizados como el MOIR, Dignidad pues ahora, sindicatos, o sea, desconectados de la movilización y las formas, digamos, rizomáticas, horizontales, que logra, porque entonces alrededor de los puntos de resistencia están las ollas, los sancochos, el barrio todo involucrado, y no hay primera línea, solamente hay primera, segunda, tercera y cuarta línea. Pero bueno, quería dar esas características para resumir que el desenlace puede ser positivo o negativo, claro está. Y a mí me llama mucho la atención, pues, como las preguntas que se hacen para pensar que la élite está súper preocupada. Y la vez pasada tú hablabas de un golpe militar, y el decreto 575 de asistencia militar demuestra que por ese lado van y que la respuesta sigue por ahí. Pero el desenlace que ellos temen se puede expresar en una política única, si se quiere, que una lo diverso y lo múltiple en las elecciones próximas. Y yo creo que la élite que gobierna, que tiene el control del Estado, del poder, de los poderes, pues, tiene mucho miedo a las próximas elecciones. Pues no, yo dejo ahí.
Muy bien. Yo quiero hacerte una pregunta, Mono. ¿Tú piensas que qué pasa con una política de la cual hablé para el movimiento social actual? Es que cuando uno se pone a ver el pliego y las prioridades, claro, es que la conclusión es la misma. Están tratando, o sea, no hay un consenso construido sobre la base de una priorización que emerja de la pragmática de una negociación, sino que quieren meter a todo allí para mantener una supuesta unidad, pero eso en ese lugar que ni siquiera representa a los pueblos indígenas. Por ejemplo, la Minga tiene una política absolutamente clara, la Minga indígena, y es una fuerza fundamental en este momento. Y hay una serie de reivindicaciones que pueden, digamos, ser priorizadas. Yo creo que esa priorización se puede hacer fácilmente. El problema es cómo convergen, digamos, distintas fuerzas a una negociación que permita como un repliegue, porque digamos que esta lucha se puede expresar más positivamente y ganar por otros mecanismos, inclusive por eso es que se está hablando de lo asambleario. También el movimiento se ha llenado de asambleas barriales, de asambleas, también algunas universidades, de asambleas en los puntos de resistencia, de asambleas campesinas, de mingas. Entonces, no solo el bloqueo, yo creo que lo asambleario está permitiendo como cierta instituirse y discutir para dónde vamos. Ahora, un pliego unificado de negociación inmediata tiene que ser, digamos, negociado, y yo creo que el comité está obligado, y se está viendo obligado, el comité de paro, a hablar con todos los otros sectores. Eso también se está dando, y yo creo que ya ha avanzado algo una posible negociación, pero a mi modo de ver es pura dilación del gobierno. Esa negociación es hay que desconfiar mucho de ella, porque yo creo que le están dando espacio a la militarización y a la respuesta militar como la planteaba Mario Elkin ahorita. De acuerdo. Gracias, Mono. Eres muy amable. ¿Hay alguna otra persona que quisiera intervenir a Luz Estela quisiera intervenir? Le damos la palabra a Luz Estela. Y Juan y los demás participantes. Rodrigo. Sí, yo estimo pues que es muy válida la apreciación que se acaba de hacer de una política. O sea, es valedera en el sentido de que todavía el vasto movimiento en sus diferentes formas de composición no ha logrado converger alrededor de una orientación clara. Si bien se tiene, por ejemplo, que hay que discutir el problema de la impunidad a nivel general, la impunidad que ha pasado inclusive no solo desde el asesinato de los líderes sociales, también está planteado la actual, digámoslo así, que se ha denominado barbarie o masacre de los jóvenes. Es un punto que hay que tratar de, en lo político y en lo dotarse de una política de derechos humanos, de una política de transformación de las fuerzas de seguridad del Estado. Eso ya es un elemento que hay que poner de presente y es uno de los ejes de la discusión. Porque este estallido se ha visto caracterizado precisamente por una respuesta criminal de orden, como lo define Ariel, de orden paramilitar, de asesinos urbanos, paramilitarismo urbano, pues supremamente delicadísimo en el contexto nuestro, inclusive con particularidades muy de la invención de la cultura nuestra. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo que sí yo también estoy de acuerdo es que ya los tiempos juegan en contra. En este momento los tiempos juegan en contra, con el ánimo de darle como fuerza y vitalidad a que no haya impunidad, pues se está dando el tiempo necesario de que sea la delegación de la Corte Interamericana que se presente. Yo sí discrepo mucho de pretenderse que la primera línea es solo la representativa. Estoy de acuerdo
que hay un amplio y vasto movimiento juventudes que está presente ahí y que tiene una voz que habla de desautorizar, habla de desautorización de ciertas voces adultas y que han tenido ya una trayectoria en el país. Cuando hablo de las voces juveniles hay que mirar que la composición es muy amplia. Ya hay voces estudiantiles, hay sectores populares, hay movimientos culturales, hay movimientos de mujeres, hay sectores de movimientos de LGTB, hay movimientos muy de orden de los mismos trabajadores de la salud. O sea, el movimiento es demasiado vasto. Y habría que interrogar esa pregunta o más fácil esa respuesta de parte de los sectores de la primera línea. De un lado es el papel que juega en términos de lo que yo le escuché, creo que fue a Héctor Gallo, de cierto heroísmo anónimo ahí al estar a la defensiva en la primera línea, es un elemento. Y lo otro, esa voz que tiende a desautorizar a otros que tienen también ya un saber en lo político y tienen un saber en lo social. Eso me parece muy necesario que se interrogue, porque tal vez eso es lo que ha generado una falta de cohesión, por lo menos del movimiento, y una respuesta que habría que examinar con cuidado, y me parece que sí es crítica, pero también va en contra del desenlace de unos logros que pudieran pues generar más aperturas democráticas y que pudieran avanzar en el movimiento social para los próximos, digamos, para el inmediato futuro. Yo estoy de acuerdo que estamos en un riesgo muy alto, alto de que esta situación sea capitalizada por otros agentes. Y desde luego también insisto en que si hay sectores, no solamente delincuenciales, sino es sectores que son profundamente dogmáticos en la política, que están participando, inclusive que han estado en buena medida incentivando esa política de desautorización juvenil de los sectores que tienen, vuelvo y repito, un saber en lo político y un saber en lo social y que no están cerrados. O sea, si bien han cometido errores, no están cerrados. Cuando hablo de los dogmáticos, hablo de aquellos que todavía creen en el catecismo de la gran transformación a partir de ahondar las contradicciones que ellos llaman de clase o contradicciones estructurales en las sociedades donde hay un amo que domina, y para ellos esa agudización de las contradicciones va en favor de que hay que incrementar las violencias. Eso me parece pues que se viene agenciando, y hay pues otros sectores que hoy por hoy tienen una degradación política muy alta, también están tratando de incursionar, de hacer sus propias actividades delincuenciales, que eso ha minado fuertemente. Entonces también comparto esa hipótesis o ese planteamiento que Fernando insiste en que son sectores que quieren capitalizar de alguna manera el movimiento y lo que hacen es degradarlo, y que hay que hacer una voz clara en eso. Y lo otro que me preocupa es que hay sectores de la política que se llaman democráticos y que me parece que no han jugado un papel, por lo menos de moderación y de llamado a conformar, como lo ha hecho muy claramente Monseñor en Cali, las verdaderas mesas de conversación y las mesas de concertación hacia dirigirlo a un pacto. Parece que ahí está la clave. La propuesta que hace Monseñor es muy valiosa. Es más, él está agenciando en Cali, motivando ese propósito, y de hecho buena parte de la primera línea lo ha escuchado porque es una voz de autoridad. La pregunta es por qué otras voces de autoridad no están, por lo menos, capitalizando en favor de una conversación democrática este proceso, para distanciar, vuelvo y repito, las salidas que están llamando a la militarización y al caos. Ese es todo, Juan. Juan, está sin micrófono, Juan. Está cerrado el micrófono, sí. Perdón, sí, estaba cerrado. Ahí. Ok. ¿Hay alguna otra persona que quisiera intervenir? Porque creo que lo que se ha dicho me parece supremamente importante y creo que nos arroja nuevos elementos de juicio para pensar esto. A mí me preocupa
cómo hacer pasar algunas de estas ideas más allá de nuestro ámbito. Y yo participaría gustoso de otros foros donde sea posible en ese sentido hacer pasar algunas de estas voces. No sé si hay alguna otra intervención o si me refiero a la pregunta de Luz, que me parece supremamente interesante e importante. Y voy a mencionar algo al respecto, aun cuando creo que no será el desarrollo suficiente que ello requiriera. Señalé que la debilidad, que es una de las piezas de la trilogía de hierro, y que la trilogía de hierro habla de una concepción de lo humano, de cómo de alguna manera nos estamos constituidos y tendemos a actuar en el mundo. La trilogía de hierro pues incluye la debilidad, y dije que la debilidad se puede definir de diversas maneras, y una esencial es la de moverse entre varios discursos contradictorios, muchas veces en el esfuerzo de conciliar unos con otros, con lo cual efectivamente se produce en ese sentido una incapacidad de sostener un solo discurso. Pero también dije que la debilidad consistía en según la definición que propone Miller, el engaño por lo posible, que es una manera de considerar que los sujetos, cuando vemos algo que nos es posible, tendemos a suponer eso posible como real, como adquirido inclusive, como hecho. Y parte de ese fenómeno creo que se está presentando en este movimiento. Es decir, el hecho de que haya fuerza social y que haya combatividad y que haya un apoyo amplio de diversos sectores de la sociedad, hace pensar a muchos de que lo que se está aspirando y que es posible algunas de esas cosas conseguir, como lo fue, por ejemplo, la destitución de la reforma tributaria u otros hechos que se han dado, hagan creer que efectivamente vamos a entrar en una lógica en la cual todo lo posible está al alcance de nuestras manos. Y naturalmente que esto es, por decirlo menos, delirante. Es en ese sentido que señalaba que el delirio conduce a una confusión entre el ideal y lo real, porque asume de alguna manera los ideales como si efectivamente estos, sobre todo cuando están de alguna manera cercanos, se pueden alcanzar más fácilmente de lo que es efectivo. Y esa confusión creo que crea una debilidad a través de la cual otros discursos con los cuales se está en una relación de antagonismo pueden penetrar y romper filas en los movimientos que se producen, como creo que está sucediendo, en este momento en el país. Este punto, que tiene otros elementos y destaco uno adicional, es un punto supremamente importante y que pertenece tanto a la clínica misma o a la práctica analítica como efectivamente a la política del psicoanálisis frente a otros hechos. Plantea un elemento
concepto que por lo menos quiero dejarlo consignado y que también Miller analiza en su texto en el cual propone la trilogía política. Y es la idea de que se dé una posibilidad de ser engañado por un real sin adherir al mismo. Es una distinción importante porque plantea una dimensión de lo que fuese la creencia. Y la creencia creo que participa de una manera significativa en los movimientos sociales. ¿Cómo se construyen las creencias? Y cómo las creencias en los movimientos sociales tienen como una de sus características importantes, digamos, situarse frente a un real para adherir a él. Y creo que la propuesta de Miller apunta efectivamente más bien a tomar distancia sobre ese real al cual se puede de alguna manera acceder, o por lo menos reconocer o vislumbrar. Sé que no soy suficientemente claro en esta explicación y simplemente me disculpas, Luz, que deje en esto tu pregunta y voy a posteriormente, tal vez en esta misma semana, en alguna actividad de la escuela, a dejarlo como posibilidad de desarrollarlo en ese contexto. Bueno, amigos, no veo más voces ni más manos en alto y creo que podríamos, en este sentido, agradecerle a las personas que intervinieron y permitir que efectivamente nos volvamos a encontrar dentro de 15 días, sería en esta misma actividad. Yo les agradezco su presencia y su amistad y espero que continuemos dialogando. No sé si dentro de 15 días lo haremos sobre el mismo tema o sobre otros. Hasta pronto y muchas gracias a todos.